Bien, buenos días. Antes que nada me gustaría agradecer lógicamente a Agroban por la organización y por la experiencia de haber pensado precisamente en la Universidad de Cuba con motivo del cincuentenario de la celebración de nuestra escuela, pues organizar la jornada esa y a todos ustedes por lógicamente estar aquí, ¿no? Hay muchas caras conocidas, alumnos, compañeros, profesionales del regadío y bueno, pues muchas de las cosas que voy a contarles yo, pues seguramente igual las conocen, van a conocer imágenes sin duda, pues muchas de ellas son tomadas de nuestra zona. El título de la ponencia mía tiene que ver también con algo que lógicamente el sector está hoy en día, digamos, con el afán de recibir, que es las tecnologías que van a permitir sin duda una ayuda bastante en el caso del regadío, pues ya veremos que es muy importante para mejorar la eficiencia. Todo el tema de la revolución digital, y en este caso lo aplicaba a dos temas importantes como es el agua y la energía, pues yo creo que son a considerar y que en los próximos años pues, van a estar presentes. Antes que nada me gustaría marcar realmente qué retos tiene hoy en día la agricultura de regadío. Por un lado, vamos a tener que ser más eficientes, vamos a tener porque los recursos son limitados, lógicamente, y tenemos que usarlos de forma más eficiente y también una protección al medio ambiente. Y eso nos obliga a cualquier decisión a hacerla con criterios de sostenibilidad. Por otra parte, tenemos que ser más competitivos y eso va a ir de la mano de la innovación. Vamos a tener que integrar esas nuevas tecnologías y los nuevos conocimientos. Y eso supone que para afrontar estos retos tenemos que tener unos desafíos importantes. Entre ellos, y son el motivo precisamente de lo que yo les voy a hablar ahora, son por una parte la mejora de la gestión tanto del agua como de la energía y por otro lado reducir la dependencia energética que hoy en día tiene la agricultura de regadío. Pero antes que nada me gustaría marcar esas relaciones entre el agua y la energía donde se establecen. Y realmente se establecen en la ecuación de la energía, porque por una parte pues, tenemos que de alguna forma optimizar el volumen de agua que consumimos y por otro lado tenemos que optimizar la altura de energía. Y hay que recordar en este punto que el 80% prácticamente del regadío pues, es un regadío a presión, donde los requerimientos energéticos son cada día más importantes. Luego, esos son los desafíos en los que nos vamos a encontrar. Por una parte, repito, optimizar el agua y por otra parte, pues, reducir esa dependencia energética. Sobre el tema del agua, pues se va a hablar lógicamente a lo largo de la mañana de hoy. Mis compañeros luego ponentes pues, tendrán ocasión de describir diversas estrategias en ese sentido. También conviene centrar cuál es la dependencia energética que tiene el regadío respecto a otros sectores, ¿no? Y realmente es alta e incluso en instalaciones modernizadas pues suele incrementarse en algunas de ellas. Estamos hablando que en términos medios el regadío requiere pues, 0,4 kWh de energía por metro cúbico de agua elevado. Frente a otros sectores, como puede ser pues, el tratamiento de agua residual, que está en torno a 0,7 o por ahí, ¿no? Desalar, pues un metro cúbico de agua está en torno, depende de la tecnología que se use y la eficiencia en ese proceso, está por encima de 2 kWh por metro cúbico. Sin embargo, la agricultura ha tenido una evolución. Desde digamos los años 50, donde la productividad era muy limitada, donde prácticamente las labores eran manuales, donde la agricultura era una agricultura en muchos casos de subsistencia, pues se pasó ya a partir de los años 70 a un aumento de la productividad de forma significativo, a la revolución verde. Ya en el año 90, con la aparición de los GPS, pues se inicia la mecanización de precisión y en el 2008 fue una revolución muy importante. Entre ellas fue la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, la TIC, y por tanto el desarrollo de una nueva agricultura basada en esas tecnologías y una agricultura que podemos denominar agricultura de precisión.
Posteriormente otras técnicas se han ido incorporando y forman parte de lo que hoy se denomina la agricultura 4.0, que es una adaptación también de lo que surgió previo a la agricultura 4.0, que es la industria 4.0. Bien, esa es la situación actual en la que nos encontramos, en la que esa agricultura pues ya tiene una sensorización ambiental, donde está presente el Internet de las cosas, donde se usan drones de detección, donde hay sistemas predictivos, donde se usan las técnicas de inteligencia artificial, donde hay una trazabilidad, en resumidas cuentas, donde hay un Big Data que se aprovecha, ¿no? Y eso forma parte de una agricultura ya que nos encontramos en la actualidad. Esa agricultura ha permitido pasar de unos métodos productivos tradicionales a unos métodos ya optimizados, eficientes, sostenibles, propios de una agricultura de precisión y donde se controlan los aspectos de trazabilidad. Pero hablando ya en particular de cómo esta agricultura de precisión afecta a lo que es un riego de precisión, que sería una parte más de esa agricultura de precisión, pues podemos decir que esto requiere una arquitectura para que constituya precisamente ese tipo de riego. Una arquitectura donde vamos a tener por una parte una red de sensores, por otra parte vamos a tener una comunicación de esa sensorización al Internet, donde vamos a tener un cálculo en la nube y donde vamos a proceder a unas decisiones que a través de nuevos actuadores pues ejecutaremos en campo, y donde esos sistemas, pues lógicamente a través de válvulas, de APP, de sistemas predictivos, nos van a permitir establecer esas decisiones en campo. Bueno, esa arquitectura que está ya definida, pues la primera parte de ella hemos dicho que requiere una serie de sensores ambientales. Entre los sensores más usados en riego, yo destacaría de tres tipos. Por una parte, los del suelo, donde vamos a medir de parámetros de humedad, conductividad, temperatura, potencial hídrico. Sensores de plantas, basados en los endómetros, el flujo de savia, en la presión de turbulencia en hojas, y sensores climáticos quizás sean los más conocidos y los que históricamente se han usado y que han estado disponibles desde hace ya bastante. Por dar una cifra, pues en el año 2000, en 520 millones de explotaciones agrarias que hay en el mundo aproximadamente, había 0 sensores. En el año 2020 se prevé que existan 2.000 millones de sensores en esas 520 millones de explotaciones. Eso significa aproximadamente una cifra de unos 4 sensores nos llega por explotación. Esta cifra en el año 2035 se va a multiplicar por 10. Luego, por tanto, el crecimiento en cuanto a sensorización es exponencial. Y esa información que vamos a tener ahí, que ya hemos visto que nos van a dar diversos datos, que esos datos van a estar en la nube y que vamos a proceder ya a ejecutar, ya a cometer decisiones con esa información. Esos sensores hasta ahora, digamos que los sensores climáticos nos permitían pues, calcular las necesidades hídricas de las plantas. Esas necesidades hídricas en muchos casos eran sobreestimadas. Sin embargo, con la información ya que nos permiten otro tipo de sensores, como los sensores de planta o los sensores de suelo, pues, y teniendo en cuenta el balance de volumen hídrico en el suelo, donde ya todas las variables van a ser conocidas de forma exacta, pues nos van a permitir cuantificar de forma precisa y exacta y además establecer cuándo y cómo y cuánto se debe de regar. Esa información, repito, ya está disponible y se puede usar. Sensores, bueno, pues de suelo, ahí tenemos algunas fotos, algunas instalaciones de esas pues son muy recientes, sensores basados en medir una unidad de forma capacitiva, otros basados en lo que era el tensiómetro de toda la vida y que están automatizados ya y mandan esa información y que emiten el potencial hídrico. Y esa información de los sensores, pues de forma continua es registrada y es visible a través de plataformas en la nube y nos permiten ya tomar, por lo menos, saber cómo se está aplicando el riego y a qué estrato del suelo está llegando. El sensor de suelo en sí no debe de usarse como método para saber la cantidad de agua que yo debo de regar, sino más bien cómo estoy regando. Los sensores de plantas son sensores quizás más recientes. Son tecnologías, pues repito, que tienen escasos años y que se están usando cada vez más.
Esos son en concreto sensores de turgencia instalados en una plantación de almendros y de olivos y un dendrómetro. Bueno, esos sensores nos dan también de forma continua los datos de la presión de turgencia y podemos ver, eso precisamente son datos de este mes de agosto, abajo son temperaturas, la temperatura típica de Córdoba, y aparece uno de más de 40 grados, el 19 de agosto, y arriba sería la presión de turgencia que es variable a lo largo del día. Lógicamente esas presiones que nos van a permitir establecer y determinar el estrés hídrico de la planta, pues ya hay estudios que permiten, en función de esos datos y de la forma de la curva, saber la situación en la que se encuentra la planta. Si se encuentra en un grado de estrés leve o, por el contrario, está en un estrés severo. Por otra parte, también tenemos otros sensores que nos permiten determinar de forma variada la característica hidráulica en este sentido de ese suelo. La conductividad, el pH. ¿Para qué puede servirnos eso? Pues eso para el diseño de las instalaciones de riego puede ser muy útil, y eso formaría parte de, bueno, pues de lo que hoy en día también es otra técnica de riego que se puede usar, que a nivel de diseño es muy interesante, que es el riego variable. No variable, como a veces se le denomina, porque un riego variado de forma espacial. También los sensores remotos pues también son usados en el riego para determinar situaciones de estrés hídrico, situaciones de uniformidad en cuanto a la aplicación de agua, y en ese sentido van a ser resultantes muy interesantes. Y los basados lógicamente en teledetección, y hay sensores que incluso pues tienen resoluciones de 10 metros, por lo cual su utilidad en riego cada vez va a ser más interesante. Pero sin duda el riego de precisión tiene un objetivo claro. Por una parte va a ser mejorar la eficiencia y la uniformidad, por otra parte reducir los costes, por otra parte aumentar la rentabilidad del cultivo, que lógicamente eso es lo que se pretende por parte del agricultor, reducir los consumos energéticos y usar, en resumidas cuentas, todos los recursos de una forma eficiente. En un riego de precisión son muchos factores los que vamos a tener en cuenta. Por una parte serían los agronómicos, que nos van a permitir determinar como objetivo último las necesidades de cultivo, pero por otra parte los hidráulicos. Un riego de precisión, si no tiene en cuenta las características hidráulicas de la instalación, pues no es un riego como tal de precisión. Y los criterios, los factores hidráulicos importantes a caracterizar, pues son el caudal, la instalación de riego en sí, como son las variaciones de presión, para eso hay que caracterizarla hidráulicamente, y la propia red. Bueno, todo eso de forma conjunta pues nos va a permitir determinar, pues, entre otras cosas, pues, cómo debe de ejecutarse el riego, cuáles son los tiempos de riego adecuados. Y esto es una cuestión importante porque en el caso del riego por goteo, por ejemplo, pues la formación de esos bulbos húmedos depende básicamente de 3 parámetros: el caudal del gotero, el tipo de suelo y el tiempo de riego. Y eso es precisamente lo que hemos determinado con el riego de precisión. Luego, tener en cuenta todo eso a la hora de acometer una decisión de riego que sea sostenible, donde el agua que apliquemos sea aprovechada por el cultivo, es muy importante. Hay que tener en cuenta que prácticamente el 70% de las raíces, o el 75%, está prácticamente en el 50% de la profundidad radicular. Luego ahí se aprecia precisamente bulbos húmedos que se generan con goteros enterrados o goteros superficiales. Esas dimensiones hay que conocerlas y hay que saberlas si están al alcance de la planta. En resumidas cuentas, un riego de precisión va a permitir, a diferencia de un riego convencional, ajustarse a lo que son las necesidades de la planta. Y además, da con los tiempos de riego adecuados para que se aproveche por las raíces de la misma toda el agua que aplicamos. De tal manera que en el riego convencional todo lo que son pues las barras rojas serían pérdidas por percolación profunda, y en el riego de precisión, pues como yo aplico las cantidades adecuadas, el momento adecuado, y teniendo en cuenta que se va a aprovechar por parte de la planta, no hay pérdida ninguna. Por lo cual, pues lógicamente los rendimientos aumentan. Esto lo hemos podido constatar nosotros en algunos casos prácticos. Yo le presento aquí una aplicación que desarrolló para un proyecto en Huelva, que es una app llamada Irrifresa, donde se combinaban todos esos factores que yo acabo de decir: la caracterización hidráulica de la instalación,
las necesidades que se iban calculando porque se accedía a través de la aplicación a la lectura de una estación agroclimática, la más cercana en este caso, y se daban los tiempos de riego. Y además en esos tiempos de riego, de forma semanal, el agricultor lo recibía cuando se instalaba su APP y podía, incluso le daba un mensaje diciendo: para ese tipo de suelo que tiene esta textura no te sirve el tiempo de riego diario, sino que tienes que dar varios cursos porque ocurriría esto. Si el agricultor puede dar los tiempos que son necesarios para regar, pues resulta que el agua a partir de 30 centímetros más o menos, algo menos, pues las raíces de la fresa no llegaban a esa profundidad, con lo cual esos tiempos de riego generaban bulbos húmedos donde se perdía gran parte del agua. ¿Eso qué significaba? Pues que al final, en una campaña de riego, cuando yo con los sensores de humedad pues soy capaz de monitorizar qué es lo que está ocurriendo en el suelo, pues con el riego de precisión pudimos comprobar que el agua siempre se ajustaba en las profundidades, existía máxima cantidad de agua donde nos interesaba, a 25 centímetros, y las líneas verdes, que son a 40, pues las humedades eran lo más bajas posible, porque allí las raíces ya no tenían alcance. Sin embargo, el riego que practicaba el agricultor era todo lo contrario. La línea verde, que era el contenido de humedad, 40 centímetros, era casi máximo, al mismo nivel que el contenido de agua superficial. Esto, pues, ¿qué ocasionó? Porque el manejo que el agricultor hacía, pues, originaba encharcamientos, porque se perdía el agua por los lomos de los caballones, y el riego nuestro, pues, lógicamente, mantenía unas condiciones óptimas para el cultivo. Sin duda, esto permitió ahorrar importantes cantidades de agua, que se estimaron en este caso en torno a un 20-30% de agua. Simplemente con conocimiento, no había otra cosa más. Con conocimiento y aplicándolo de forma correcta. Y eso está basado, lógicamente, en la tecnología. Bueno, estas tecnologías, también de la información y la comunicación, que son, por cierto, son tecnologías que rompen con lo que ha habido anteriormente, son tecnologías nuevas, para nosotros también son nuevas, para los alumnos son nuevas, para los agricultores son nuevas, y para la enseñanza es nueva. Tan nueva es que nosotros, en nuestro centro se incorpora un nuevo máster, seguramente habrá algunos aquí, un máster de, precisamente, agridata, donde se están, precisamente, dando a conocer esas tecnologías en todos los ámbitos de la agricultura. Bueno, pues estas tecnologías y el Big Data que hemos dicho que permiten la definición de esa agricultura 4.0, pues una utilidad de ellas es aplicar las técnicas de inteligencia artificial. Con ese volumen de datos podemos hacer bastantes cosas. Y en concreto nuestro grupo se planteó precisamente con esta información, que ahora veremos cuál estaba disponible a nuestro alcance, pues usar técnicas de inteligencia artificial, entre ellas redes neuronales, lógica difusa y algoritmos genéticos. ¿Y eso para qué? Pues para manejar el agua de una forma inteligente en la red de distribución de agua, las redes de riego de las comunidades regantes. Esto ha llegado ya al tema del abastecimiento hace ya, no voy a decir muchos años, porque todas estas tecnologías son recientes, pero ya lo están usando. En los abastecimientos ya llevan años usando estas tecnologías. Ahí se puede ver la curva de demanda de una ciudad, demanda horaria, donde un sistema predictivo de este tipo, basado en inteligencia artificial, es capaz de reproducir cuál es la demanda de agua, exactamente la carga. Y abajo se puede ver que el coeficiente de correlación es altísimo. Esto en riego no se había hecho. Y por eso nos planteamos nosotros hacer precisamente este tipo de análisis para ver cómo era el ajuste que podíamos nosotros predecir de esa demanda de agua. Y lo hicimos a dos escalas. Una escala sería la escala de comunidades regantes, que es la red de distribución de agua en alta, podemos decir, y otra es a escala de parcela, a escala de agricultor. Los dos casos son muy diferentes, persiguen el mismo objetivo, predicción de la demanda, pero muy diferentes. El primer caso lo estudiamos en una comunidad que está aquí cerca de Córdoba, en la margen derecha que muchos de ustedes conocen, margen derecha de Albembeza, un sector en concreto, esta comunidad es una comunidad de 12.000 hectáreas y usamos un sector que es independiente, tiene su estación de bombeo y demás. Bueno, en esta comunidad tiene un sistema de telemetría, tiene también datos de demanda de agua diario, lo registra, y durante 3 campañas tuvimos acceso a esa información. Y aparte, pues hay datos climáticos de estaciones climáticas cercanas. Con una serie de variables, como eran las demandas de agua de días previos, como era la temperatura, la radiación solar,
y la planificación tanto del día predecido como del día previo, y aplicando precisamente a ese volumen de datos que disponíamos procedimientos o herramientas de inteligencia artificial, en este caso fue una red neuronal, pues fuimos capaces de predecir con un coeficiente de correlación enormemente alto, parecido al caso que hemos visto en abastecimiento, la demanda de agua. Bueno, ¿para qué? Esto ha sido parte de una tesis doctoral, ya estos trabajos ya están publicados también, y que se leyó precisamente el año pasado. Y esto con objeto de que, pues, si una comunidad es capaz de predecir la demanda de agua que va a tener posteriormente, pues se puede adelantar muchas decisiones importantes, como es conservación de la energía, como es la solicitud de agua al organismo que gestiona el agua, en este caso la Confederación, en fin, muchas, de luego, razones que pueden ahorrar costes a esa comunidad si es capaz de predecir esos consumos de agua. A escala de agricultor, pues aquí el comportamiento, digamos, el estudio era algo más complejo. Era algo más complejo porque se trataba de predecir varias cuestiones, no la cantidad de agua, sino además el momento. Bueno, si iba a regar o no iba a regar. Esto se aplicó en una comunidad que está algo más lejos de aquí, está en concreto en el Don Benito, la comunidad de Escoja, uno de los sectores, es una comunidad también muy grande, un sector de 2.600 hectáreas, y aquí se aplicó a 3 cultivos, a tomate, maíz y arroz. Los 2 primeros se regaban de forma localizada y el arroz por inundación. Tiene un sistema de telemetría muy bueno que es capaz de registrar consumos horarios y además los almacena, y tuvimos acceso a ellos durante una campaña de riego. Con lo cual esa información la teníamos a escala de boca de riego, de hidrante, de agricultor. Bueno, aquí realmente se aplicaron, se quería reproducir primero si se iba a regar o no, es decir, los eventos de riego, y en segundo lugar la lámina de riego. En el primer caso se usó como herramienta de inteligencia artificial árboles de decisión y algoritmos genéticos, y en el segundo caso algoritmos genéticos y lógica difusa. Bueno, las variables lógicamente eran diferentes en un caso y en otro, ahí está, no vamos a entrar en detalle en ello, y bueno, pues al final esto lo que nos permitió es determinar también la correlación que existía a nivel de agricultor de predecir la demanda de agua diaria. Lógicamente, esta información también tiene una utilidad tremenda. Estas técnicas nos permiten ya el Big Data, las tecnologías digitales, poder disponer de ellas, pues van a ser desde luego el futuro para la toma de decisiones por los que se dedican a la gestión del agua, en este caso en comunidades regantes. Hay otro tema, esto respecto al agua, que preocupa enormemente, como hemos visto, que es el tema de la energía. Y la energía ya hemos visto su vinculación directa que tiene con el agua. Es cierto que en España se han hecho unos esfuerzos sin precedentes en el mundo sobre el tema del ahorro de agua en las comunidades regantes. No hay precedentes históricos, no hay. Por eso España, por aquí está el presidente de la Federación Nacional de Regantes, hay expediciones prácticamente todos los días de países de fuera que vienen a ver la tecnología que hay aquí y qué es lo que se ha hecho. Y eso ha permitido reducir de una forma importante la demanda de agua. Si no, situaciones de crisis como la que hemos vivido durante 4 años seguidos, difícilmente hubiera sido soportable. Bueno, aparte de eso, desde el inicio prácticamente de la modernización se empieza en España en 1996 con el primer Plan Nacional de Regadío. A partir de ahí ha habido varios, hasta 3. Bueno, pues desde ese momento y cuando empiezan ya a entrar las primeras modernizaciones, pues se ve que hay un ahorro importante. Las dotaciones empiezan a reducirse, pero sin embargo aumenta la energía. Ya decía yo al inicio de la presentación que el 80% del riego en España es ya a presión. Esas cifras hace 15 o 20 años, pues lógicamente eran muy diferentes, muy distintas. Y ese es un tema ahora que preocupa mucho al sector, porque el precio de la energía y de la potencia, pues en algunos casos es un limitante para la productividad de muchos de los regadíos. Y aquí es donde nosotros tenemos un frente abierto importante que permite reducir esa dependencia energética.
Bueno, la modernización de regadío es lo que ha hecho, ha pasado de sistemas tradicionales de riego, de transporte de agua, a unos sistemas ya a presión, se aumenta la eficiencia, se mejora la flexibilidad en el riego, se diversifica el cultivo, en fin, y se favorece la automatización. Es más fácil automatizar una tubería que un canal, eso ha sido toda la vida y lo será. Y por otra parte, la demanda de energía, pues de forma importante se ha incrementado, pero muy importante. De términos medios, pues podemos decir que una hectárea modernizada pues requiere 1,5 kW, quizás algo más, depende de la zona, esto es muy variable. Y el consumo de energía, pues también es un consumo altito, también en algunas zonas lógicamente bastante menor, y en otras mayor, o sea, hay de todo. Pero lo que sí ha pasado es que hemos, digamos, los costes han variado para las comunidades regantes que han sufrido ese proceso de modernización. Y la columna verde representa el coste adicional nuevo que ha surgido después de la modernización, que es la energía. Y muchas no tenían antes ese coste y ahora lo tienen, y además supone el principal coste para ellos. Y eso, lógicamente, hay que hacerle frente de alguna forma, porque los costes han aumentado y otros aspectos como el precio, pues prácticamente no ha ido de la misma mano. Y es que ha habido otros cultivos quizás más productivos que se han introducido, pero bueno, es un tema que preocupa y que hay que atajar de alguna manera. Bueno, ¿qué se puede hacer? La energía en el regadío, ¿qué se puede hacer? Ya hemos visto que tiene unos grandes aumentos, que tenemos que ser eficientes energéticamente, pero hay un potencial también de ahorro importante. Hay la posibilidad de introducir energías renovables y, desde luego, incorporar tecnologías. Pues las que hemos visto anteriormente, las tecnologías esas que permiten ya adelantarse a la previsión del consumo de agua y, por tanto, de contratación de energía, pueden ahorrar ahí energía. ¿Y cómo se puede usar esa tecnología en las redes de riego? Pues aquí hemos hecho yo un caso concreto que también analizamos nosotros y que está publicado, y es esta red que está en la de Fontepamera, sí, también aquí cercana, donde hay 3 puntos que son condicionantes de unos requerimientos de presión importantes. Arriba en la curva, eso que tiene muchos puntitos, está toda la red metida, y esos 3 puntos es la nube superior, mientras que si esos los puntos, tengo la nube de abajo, y esos 3 puntos, pues puedo hacer un tratamiento especial para ellos, o cuando yo condicionar el riego, usted riegue cuando yo le diga, no me condicione que funcione la estación así. Entonces esto es lo que se denomina ya las redes inteligentes, que en función de quién esté demandando el agua, así funcionará la estación de bombeo. Esto no se hace. En abastecimiento ya sí que se está haciendo esto también, ¿no? Pero en redes de riego esta va a ser la tendencia, sin duda, en los próximos años. Saber quién es el que demanda, porque el que demande condiciona mucho el riego. Hasta ahora, pues, lo que se detecta que es un consumo de caudal, pero no se sabe quién es. Ese ejemplo lo podemos ver aquí en una aplicación que hicimos nosotros para el Versa más en derecha, donde podemos ver ese control inteligente, donde la estación de bombeo está funcionando ahí casi con 40 metros, ese caudal. Si yo bajo a 38 metros, pues hay un punto ya crítico. Si bajo un poquito más, aparece otro. Si bajo, y si fuese bajando, aparecerían más. Luego esos puntos vamos a estudiarlos aparte. Precisamente en esa red hicimos un trabajo que también se reflejó en la tesis que le comento anteriormente, que está publicado, que es detectar ese punto crítico que nos condicionaba mucho la altura de energía, la estación de bombeo. Pues ese punto crítico vamos a ver qué le pasa a ese agricultor si riega con menos presión de la que aquí se establece como presión de consumo. Bueno, pues lo que se analizaba, lógicamente aquí entramos en detalle y analizamos la parcela. La parcela se modelizó gotero a gotero, y fuimos bajando la presión de entrada a la parcela a ver si el agricultor se daba cuenta o no, eso modelizándolo, lógicamente. Y ahí pueden ver cómo bajando mucho la presión, incluso por debajo de la presión de compensación, de la presión de regulación de los asquillos que tenía instalado en su... son una finca real, donde se hizo el trabajo pues se pudo observar que ahí afecta, lógicamente hay variaciones de presión, los colores azules hay variación de presión, superficie de la parcela, y los marrones serían variación de caudal. Y las tablas, pues lo que viene es una relación entre la altura a la que yo estoy en la estación de bombeo
pues la presión y la uniformidad de reparto del agua, que al final es la clave, la uniformidad, cómo se reparte el agua, porque esa uniformidad va a afectar, esas serían las uniformidades con las que se trabaja allí. Ese en concreto es el dato con el que funciona, se exige a nivel de hidrante, y aquí pudimos observar que en realidad, vamos a ponerlo todo, que en realidad si nosotros bajamos la presión a 33 metros en la altura, en la estación de bombeo, pues en realidad estoy ahorrando de energía un 26%. El consumo de energía baja de forma unitaria, de forma importante. ¿Y eso qué significa? Bueno, porque se ha gestado lógicamente a la producción, algo va a disminuir la presión, pero no de una forma tan significativa. Tanto es así que fíjense ustedes que seguimos más con esto, y bueno, los agricultores sabemos, ahí analizamos los tres casos de esa tabla, que si baja la producción, realmente, pues al final, pues los costes se van a reducir, porque hemos dicho que digamos, el consumo unitario de energía por metro cúbico se ha reducido, lo cual el coste le va a costar menos el agua, y al final el beneficio va a ser mayor. Con lo cual, pues aquí podemos comprobar que desde el punto de vista económico ese agricultor no le ha supuesto nada. Sin embargo, a la comunidad de regantes el beneficio ha sido indudable en cuanto a ahorro energético. Respecto a las energías renovables, que también habíamos comentado anteriormente, ¿puede ser la energía renovable una solución? Pues vamos a verlo. En España tenemos una gran suerte, donde tenemos algo de forma natural que podemos aprovechar, que es una alta radiación y que la tenemos lógicamente ahí a nuestra disposición. Y además, aquí se conjuga otro aspecto interesante, que es que existe, digamos, una adecuación de lo que es la máxima irradiancia de energía solar con la campaña de riego. Con lo cual, oye, pues parece que las dos cosas van de la mano, ¿no? Podemos aprovecharlas. Pues, en el caso de la energía fotovoltaica, pues podemos decir que respecto a la energía convencional, podemos decir que tiene bajo coste de mantenimiento, que el montaje es muy fácil, que la vida útil de estas instalaciones que se encuentran en una situación estática, que ni se mueve ni nada, pues es enormemente alto, que hay un sincronismo como con la demanda de agua, como hemos visto anteriormente, y que sobre todo en los últimos años el coste es muy competitivo. Ya lo que es la paridad esta famosa del GRI, es decir, la energía esta fotovoltaica respecto a la energía convencional, pues ya incluso hemos alcanzado esa paridad en el GRI, ya incluso está por debajo. Aquí se alcanzó en el año 2013, lo que estamos en unas condiciones que yo creo que no hay que desaprovechar. Bueno, algunas cuestiones sí que hay que resolver, o sea, esto no es tan fácil de cómo está ahí, cómo aplicarlo o no. Primero, hay que tener en cuenta que estamos jugando con variables dinámicas. La energía, las necesidades, la producción de energía es dinámica, es variable. Debemos conocer cómo son las curvas de funcionamiento de las bombas, el nivel de la captación, cómo varía, la red de distribución, la necesidad de los cultivos. O sea que, salvo el primer aspecto, los siguientes son muy agronómicos, muy agronómicos. Hay que conocer más aspectos también, ya relacionados un poco con la electrónica de estos equipos, ¿no? Pero quiero decir con eso que aquí los ingenieros agrónomos en el aprovechamiento de este tipo de energía deben de tener su voz y su presencia, porque de verdad, si no se cuenta con ellos, se pueden hacer las cosas bastante mal. Nosotros en esta línea, pues lo que mezclamos es, digamos, el riego este que hemos visto anteriormente, usando esas tecnologías que nos permiten decidir los momentos y las cuantías de riego, cómo aplicarlas, pues añadimos la cuestión de la energía fotovoltaica, modelizando la red de riego, y a eso lo que le llamamos un riego inteligente. Estos son riegos que hoy en día se está ejecutando y que es totalmente autónomo. En concreto se trata de un riego de olivar, donde tenemos una planta fotovoltaica instalada, que ahora veremos, en una cubierta de una nave, y con ella pues generamos energía, que es la que comanda la estación de bombeo. Bueno, en el caso concreto se trata de una finca experimental que está en Rabanales, en el campo de Rabanales, una finca situada en la parte norte de la misma, y la planta solar, ahora vamos a ver una foto, pues se encuentra en una nave, en la cubierta de una nave. Esta es la finca, donde ahí está el Banco de Variedades Mundial, donde hay un análisis, un estudio ahí de orientaciones en olivar superintensivo. Es una finca que no llega a las 14 hectáreas, que se riega por goteo, y donde existe una caracterización
hidráulica en 3 sectores de riego. Y esa es la cubierta donde está pues 15 kilovatios de fotovoltaica instalados, que ahora se han ampliado a 18 kilovatios, y que mueven una bomba. Ahora se añade una bomba nueva también de 15 kilovatios. Eso se ha caracterizado hidráulicamente, arquillo por arquillo, gotero por gotero, y se sabe los 3 sectores de riego y los requerimientos de potencia que requiere cada uno. De tal forma que, teniendo en cuenta pues el balance hídrico en ese riego de olivar y aplicando riego deficitario en el mismo, pues podemos nosotros combinar la disponibilidad energética fotovoltaica con el riego, ¿no? Eso se ha hecho, se ha hecho ya en esa finca, y ahí podemos ver cómo en 2 días, en concreto uno que es el 30 de junio, donde la irradiancia no es una irradiancia de libro, es decir, máxima en horas centrales del día, pues desde que hay disponibilidad de regar, ahí están en 3 líneas, amarilla, azul y verde, los umbrales que disparan la entrada de cada uno de los sectores de riego en función de la potencia. Cuando hay poca potencia en irradiancia fotovoltaica, pues entraría el primer sector. Si hay ya más irradiancia, entraría el azul, y luego, si hay ya posibilidad, entraría el verde. Y ese ya se queda hasta que acaba su riego. Y luego ya se completaría el del azul. Eso se ha programado ya, existe ese algoritmo de control, y poquito se está ejecutando con éxito. Y abajo hay un caso concreto de esa irradiancia que hemos dicho que es variable, que es dinámica, pues lo que ocurre con una nubosidad. Pues ahí el riego es algo más complejo, pero al final llega a ejecutar. Bueno, esto a lo largo de una campaña, y vemos precisamente el balance a lo largo de la campaña de riego, pues pudo satisfacerse plenamente, salvo en 2 días. En 2 días el riego no se completó de forma adecuada, y se fueron esos 2, y se tuvo que completar al día siguiente. Da igual, o sea, el riego, en resumida cuenta, el suelo es un almacén de agua. Si yo ese día no soy capaz de satisfacer porque no dispongo de energía, pues al día siguiente continúo con el riego, y ahí es donde vamos a tener ese almacén de agua. Otro tipo de energía muy interesante, y que en abastecimiento se está usando, y que aquí de luego va a llegar, y que también nuestro equipo está trabajando en esta línea, son la energía basada en turbinas y las bombas como turbinas, es lo que se denomina las PAC. Y esto, el entrar en abastecimiento, sí que es algo que se está usando ya por las empresas de abastecimiento, porque han encontrado aquí una red, en realidad lo que lleva ahí es energía, o sea, es agua, pero es energía, en forma de presión, obviamente. Y hay situaciones en las que hay un exceso de energía. ¿Puede aprovecharse energía? Pues sí, claro que sí. Y aquí esto en concreto, esta lo enlaza la margen izquierda. Ese es el famoso sector 12, que está, lo conocerán bien, que está al otro lado de Guadalquivir, y ahí hay un salto importante, y ahí en esos 3 puntos hay un exceso de energía. Esto es un estudio teórico, una modelización hidráulica de esa red, jugando precisamente con esa alternativa. Y eso es rentable, o sea, eso hoy en día, esa energía sí se puede producir. La cuestión hay que resolver ahí es también dónde se inyecta esa energía. O sea, otro aspecto que puede ser preocupante. Pero en algunos casos, en campo sí que se puede usar. Aquí en concreto, incluso en eso, ahí hay un pivote al lado, en uno de esos casos, que se podría usar para alimentar el pivote, que funciona con energía eléctrica. Bueno, en ese estudio teórico, pues incluso se cuantificó la cantidad de energía que se podía aprovechar, ¿no? Este forma parte también de un proyecto europeo en el que el equipo nuestro está trabajando, y que precisamente aquí se está modelizando. Esta es la red del CENI margen izquierda. Aquí nos movemos más en izquierda, más en derecha, y varias comunidades diferentes. Bueno, este trabajo sí que se va a ejecutar, y esa red en concreto se ha modelizado también la red, y al final se ha elegido una zona, que es esto de aquí, un hidrante donde hay un exceso de presión importante, y aquí lo que se va a hacer, se va a poner un equipo generador de energía para precisamente generar energía. Desde aquí incluso el esquema, esa es la instalación, el esquema hidráulico que se va a hacer, un bypass en paralelo donde se va a instalar no una turbina, sino una PAC, que son más baratas, menos eficientes, pero son más baratas. En el mundo del riego hay que buscar soluciones lógicamente baratas. Aquí no es como el abastecimiento, que hay otro tipo de inversiones sí pueden estar más justificadas.
Eso se va a instalar en los próximos meses y bueno, pues la potencia de esa bomba es en torno a unos 10 kilovatios. Y eso permitirá pues un ahorro energético de unos 3.000 euros al año, lo cual no es desechable, ¿no? Bueno, para acabar mi presentación, como conclusión, hoy en día ya tenemos de tecnologías que están suficientemente, el grado de madurez es relativo, pero el desarrollo existe de la misma. Y esas tecnologías, pues, de luego nos pueden, con un conocimiento adecuado, evidentemente, pues, asesorarnos en un buen manejo del riego. Además, todas esas herramientas son muy flexibles y personalizadas en las plataformas que nos permiten gestionar el riego, en las app, pues se pueden personalizar, y cada vez hay más casas comerciales que aquí están ofreciendo pues, plataformas muy interesantes. El coste, pues aunque en algunos casos todavía resulta a lo mejor para pequeñas fincas inasumible, pero para grandes explotaciones estas tecnologías conviene tenerlas ya muy presentes. Y eso ya pues resulta económicamente viable. Por otra parte, teniendo en cuenta el aumento de costes que está teniendo la agricultura, la limitación de los recursos y que nuestro objetivo es maximizar la productividad de cada gota, pues indudablemente estas herramientas nos van a ayudar a eso. Y además, ese conocimiento, ese manejo basado en el conocimiento nos permitirá establecer una gestión sostenible del agua que nos permita ahorrar agua, ahorrar energía y sobre todo reducir emisiones de CO2 y de fertilizantes también. Y por otra parte, el ahorro energético es posible, hemos visto que es posible y pasa una mejora de la gestión de riego y pasa por la mejora de la gestión de riego por la incorporación de esas estrategias de ahorro y energía alternativa de las que hemos hablado, que son muchas estrategias de ahorro las que se pueden llevar a cabo en una comunidad grande. Yo, pues, muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta o no sé exactamente cómo vamos de tiempo, Antonio, lo dejamos para el final o igual.